del área de Brodmann es el 3, 1 y 2, ¿no? A esa región, ¿no? ¿Ya? Esa es la vía del tacto protopático. Ahora, el otro también muy preguntado es la vía termoalgésica, ¿no? Termo de temperatura y algésica, ¿no? La vía del dolor. Es muy común también y muy preguntado esta vía, ¿no? Pues sobre todo, ¿cuál es el recorrido que va a presentar esto? ¿Ya? Bien, empezamos. Es casi similar, pero va a variar solo en qué cosa, en lo que es el, el haz, el tracto o fascículo, en eso nada más va a variar. La vía termalgésica también participan tres neuronas. La primera igual se encuentra en el ganglio espinal posterior, y ahora este ganglio posterior va a enviar una rama o una fibra nerviosa hacia lo que es el asta posterior de lo que es la sustancia gris. Y en la asta posterior va a ser sinapsis con la segunda neurona. La segunda neurona envía una prolongación o el axón, y este axón va a subir ya no por lo que es el tracto fascículo, o el tracto fascículo espinotalámico anterior, sino va a ir por la parte lateral, por el haz espinotalámico lateral. Por ahí va a subir, ¿ya? Y va a ir esa segunda neurona hasta dónde? Hasta lo que es el tálamo. En el tálamo, de igual manera, va a ser sinapsis en el núcleo ventral posterolateral con la tercera neurona. Y la tercera neurona va a enviar su axón hacia la parte cortical. ¿Ya? Eso es la otra. La otra vía muy preguntada, ¿no? Entonces, la única diferencia entre estas dos vías es que el tacto protopático va a utilizar el haz espinotalámico anterior, y el termoalgésico va a utilizar el haz espinotalámico lateral, ¿ya? Esa es la única diferencia, y también, obviamente, qué tipo de estímulo también lleva, ¿ya? Bien, el otro es la vía del tacto epicrítico o fino, ya el tacto fino, y la vía de la sensibilidad propioceptiva o consciente. ¿Qué quiere decir propioceptiva? El propioceptivo, ¿ya? La vía propioceptiva es la que lleva o información de los movimientos conscientes de nuestro propio cuerpo. O sea, ¿qué quiere decir? Lleva información de los músculos, de los tendones, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros movemos un brazo, sabemos que lo estamos moviendo de manera consciente, ¿sí? De manera consciente, ¿no? Esa información, ¿quién lo lleva? La vía del tacto propioceptivo y el epicrítico, ¿ya? Ahora, en esto también van a participar tres neuronas, ¿ya? Pero en esto ya no van a utilizar lo que es las astas de la médula espinal, ya no, sino estos van a subir por lo que son los cordones, ¿ya? Entonces, vayamos con la vía del tacto epicrítico, propioceptivo y propioceptiva consciente. La primera neurona, ¿dónde se va a encontrar? En lo que es el ganglio espinal posterior. De este ganglio espinal envía su ramificación o su tracto fascículo, que va a subir ¿por dónde? Por el cordón posterior. En el cordón posterior van a formarse lo que son los as, los as de Gold y Burdach, o llamado de Gracilis, o cuneiformes. Estos as van a llevar hasta dónde? Hasta lo que es el bulbo raquídeo o la médula oblonga. En este bulbo raquídeo van a estar los núcleos de los mismos tractos, ¿no? Van a estar los núcleos, llamado el núcleo de Gold y el núcleo de Burdach. En estos núcleos se encuentra la segunda neurona, donde en el bulbo raquídeo, no se olviden de eso, en el bulbo raquídeo. Una vez que llegan aquí, la segunda neurona del bulbo raquídeo no va a irse de frente, sino va a cruzar, va a decusar, va a pasar al otro lado. Y una vez pasando al otro lado, contralateral, al otro lado,
van a enviar sus fibras nerviosas hacia el hipotálamo. ¿Pero por dónde? Por unas fibras que van a formar el famoso lemnisco medial. El lemnisco medial son el conjunto de fibras nerviosas a través, a través de lo que es el tronco encefálico y que van a ir hasta dónde? Hasta el tálamo. ¿Hasta qué núcleo? Como ya les dije, el núcleo más importante de las vías es el núcleo ventral posterolateral, ¿no? Y en este núcleo ventral posterolateral se encuentra la tercera neurona. Y esta tercera neurona, ¿no? Hacen sinapsis ahí con la segunda neurona y esta tercera neurona envía su prolongación o sus fibras nerviosas hacia la parte de la corteza. Ya chicos, en verdad esto son muy preguntados estas vías, el tacto epicrítico, protopático y termoalgésico. Son muy preguntados, ¿ya? Bien, una vez que hemos hablado de esto, en verdad estamos hablando de la parte sensitiva. Ahora vamos a hablar de la parte motora, ¿ya? O sea, la que baja desde la parte superior hacia la parte inferior, que viene de la corteza hacia la médula, ¿ya? Entonces, por ende, si hablamos de la vía motora, estamos hablando de una vía descendente. Entonces, la primera neurona, ¿dónde va a estar? En la parte de la corteza. Y bien, empezamos entonces de la corteza. La primera neurona, ¿dónde va a estar? En la corteza cerebral. Si hablamos de la vía motora voluntaria, vamos a hablar de la corteza cerebral frontal, ¿verdad? Sobre todo de la circunvolución prerolándica, en donde vamos a encontrar el área 4 de Brodmann, ¿ya? Que es el área motora primaria, voluntaria, ¿ya? Ahora, a partir de esta región de la corteza cerebral, se van a enviar, la primera neurona va a enviar sus fibras. Y ahora, estas fibras, ¿por dónde van a pasar? Van a pasar, de la primera neurona, van a pasar por la cápsula interna, por la cápsula interna, ¿ya? ¿Por qué región? Por el brazo posterior, por el brazo posterior de la cápsula interna, ¿ya? De la cápsula interna. Y estos van a seguir por todo, como les digo, por la cápsula interna, por el brazo posterior, luego pasa por el mesencéfalo, luego por la protuberancia y luego llega a lo que es el bulbo raquídeo o la médula oblonga. Ahora, cuando llega a lo que es al tercio inferior del bulbo raquídeo, estas fibras que se están mandando, estos fascículos, estos tractos que están bajando por aquí, al llegar al tercio inferior del bulbo raquídeo, una parte, aproximadamente el 80 o hasta 90% de estas fibras van a decusar, van a cruzar la parte media, van a pasarse al otro lado. ¿En dónde? En la decusación piramidal, ¿ya? En la decusación piramidal. Entonces, ¿y esto por dónde van a bajar? ¿Por dónde van a bajar? Como les dije en antes, van a bajar por lo que es el fascículo córtico espinal lateral, ¿ya? Por ahí. Por eso, en antes, como cuando les decía, el haz córtico espinal lateral se le conoce como el piramidal cruzado. ¿Por qué? Porque por las fibras que vienen de la corteza cerebral van a cruzar la pirámide del bulbo raquídeo. Van a cruzar al otro lado. Por eso se le conocía al haz córtico espinal lateral como cruzado, piramidal cruzado. ¿Ya, chicos? Ahora, pero no todo, como les dije, no todo el haz que viene de la parte de la corteza va a cruzar al lado contrario, sino una parte que es del 10 al 20% va a descender directamente por el cordón anterior, por la vía o el haz, o perdón, el tracto fascículo córtico espinal anterior. ¿Ya, chicos? Por ahí va a descender, ¿ya?
Esto es, chicos, en verdad muy importante. También es muy preguntado esto, ¿ya? Muy importante. Bien, chicos, en verdad la parte de médula espinal es muy complejo. En verdad aquí todavía me falta la parte de irrigación, drenaje venoso, que es un poquito también complejo, ¿no? En verdad si abarcaría todo ello, se me iría mucho el tiempo, ¿no? Ya, por ello ya lo omití y tal vez en un próximo podríamos hacer también eso de lo que es la irrigación y también el drenaje venoso de la médula espinal. Bien, chicos, ahora de manera concreta y ya para terminar, vamos a hablar del cerebelo, que también es otro, es otro, es otro órgano muy importante, ¿ya? Bien, hablemos de sus generalidades del cerebelo. El cerebelo, ¿dónde está ubicado? Está ubicado en la fosa craneal posterior. Está en la fosa craneal posterior. ¿Ya, chicos? Está en la fosa craneal posterior, ¿ya? Que ocupa los 2/3 posteriores de la base del cráneo, ¿sí? Por aquí, a ver, lo voy a marcar. Por aquí tenemos a la base del cráneo, ¿ya, chicos? Perdón. La base del cráneo por aquí. Y el cerebelo va a ocupar los 2/3 posteriores del vaso del cráneo, ¿ya? Ahora, ¿cuánto pesa? El cerebelo en verdad tiene un peso de 150 gramos. Si hablamos en tema de porcentaje, pesa el 10% del peso total de lo que es el sistema nervioso. ¿Ya, chicos? Ahora, pero al ser tan pequeño esta estructura, contiene demasiadas neuronas. Se dice, según la literatura de Snell, que contiene más del 50% de neuronas del sistema nervioso central. En verdad es muy, o sea, tiene una cantidad de neuronas que hasta el propio cerebro, ¿no? A pesar de que es tan pequeño, tiene unas interconexiones muy complejas. Bien, ahora, está hablando del cerebelo. ¿Qué forma tiene? Tiene forma ovoide o elipsoide, como quieran llamarlo, y tiene unas dimensiones. En cuanto al ancho transversal, mide de 12 a 12 centímetros, de diámetro antero-posterior de 7 a 8, y en la región del espesor vertical mide de 3 a 4 centímetros. ¿Ya, chicos? Bien, sus funciones, como les dije, el cerebelo tiene una función muy importante, ¿no? Es muy complejo, un órgano que participa en muchas funciones del cuerpo. Por ejemplo, la coordinación de los movimientos voluntarios, por ejemplo, la articulación de la palabra, los movimientos de las extremidades, entre otros, ¿no? Aparte de ello, el mantenimiento del equilibrio, la postura, la tonicidad muscular o el tono muscular, el control de la precisión, la velocidad y la sincronización de los movimientos. Asimismo, también el aprendizaje o la automatización de los movimientos. Por ejemplo, el hecho de que yo pueda, digamos, si alguien toca guitarra, habrá visto que ya no es necesario que memorice dedo por dedo al momento de tocar una guitarra, sino que el cerebro guarda esa información, ese aprendizaje motor, para que ya de manera inconsciente puedas realizar la mano sin ya estar, digamos, ¿no? Eh, tan precavido en cuanto a qué dedo manipular para tocar la guitarra. ¿Ya, chicos? Entonces es un órgano muy importante. Bien, empezamos por su morfología externa. Vamos a ver la parte exterior. El cerebelo tiene dos partes, una cara, si vemos desde la parte superior, la cara superior y una cara inferior. Si vemos desde la cara superior, vamos a ver que el cerebelo tiene una parte media que se le conoce como vermix, ¿no? Que deriva del latín que significa gusano, ¿no? Gusano. Y los hemisferios cerebralosos, ¿no? Estos de aquí,
que tenemos al hemisferio derecho, hemisferio derecho e izquierdo, ¿ya? Ahora, en cuanto en la parte posterior, perdón, en la cara superior, vamos a tener las escotaduras. Las escotaduras no son otra cosa que un pequeño espacio, ¿no? Un espacio de una región, como unas depresiones, ¿no? Ahora, tenemos dos escotaduras, la escotadura anterior y posterior. La escotadura anterior, que va a estar relacionado ¿con quién? Con el tronco encefálico, ¿no? Con el tronco encefálico, ¿ya? Y la escotadura posterior va a estar relacionado con lo que es el os del cerebelo, ¿no? Que es una parte de la dura madre, ¿no? Que va a ir por aquí. Y también el drenaje occipital, si no mal recuerdo, ¿ya? Por aquí, ¿no? Por ahí también se va a encontrar. Y por encima de aquí de la cara superior va a estar lo que es la tienda del cerebelo, ¿no? O el tentorio, como le dicen, ¿no? Que también es una parte de la dura madre, ¿no? Que está en la parte superior de aquí. Ahora, si vemos desde la parte externa, vamos a ver, mira, que el cerebelo tiene pequeñas franjas, ¿no? Pequeñas líneas paralelas. A esas se les conoce como cisuras. Van a tener unas cisuras que son las cisuras menores, que tienen menor profundidad, y las cisuras mayores, que tienen mayor profundidad y van a determinar ciertas regiones de lo que es el cerebelo. Ahora, te das cuenta que entre cisura y cisuras hay un pliegue. A ese pliegue se le conoce como los pliegues cerebelosos, o llamado también como folia. Esos pliegues no son otra cosa que sustancia gris del cerebelo, ¿ya? Sustancia gris, o la corteza cerebelosa, ¿no? Donde se encuentran las tres capas del cerebelo, que más adelante les voy a mencionar, ¿ya? Entonces, que aquí queda claro que tenemos al vérmix, los hemisferios cerebelosos, la escotadura anterior, que está relacionada con el tronco encefálico, la escotadura posterior, que está relacionada con el os del cerebelo, la región occipital, y menores, mayores, y las mayores van a delimitar las regiones del cerebelo, y entre cisura y cisura se encuentran las pliegues cerebelosas. El cerebelo, si lo vemos desde la parte de la cara inferior, ¿no? Vamos a ver que igual tiene su parte, ¿no? Por aquí estaría la escotadura anterior, la escotadura posterior, ¿no? Pero aquí hay algo también que podemos remarcar, que son los famosos pedúnculos cerebelosos. Los pedúnculos cerebelosos son estructuras que van a unir al cerebelo con lo que es el tronco encefálico. ¿Y cuántos pedúnculos tenemos? Tenemos tres pares, ¿no? Los pedúnculos superiores, los pedúnculos medios, que son los más grandes, y los pedúnculos inferiores, ¿no? A cada lado, uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo, ¿ya? Ahora, el pedúnculo cerebelo superior, va a conectar el cerebelo con lo que es el mesencéfalo, ¿ya? Lo que es el pedúnculo medio va a unir con la protuberancia. El pedúnculo cerebeloso inferior va a unir con el bulbo raquídeo, lo va a unir al cerebelo, ¿ya? Ahora, otro también a remarcar aquí es que el cerebelo se va a dividir, se va a dividir en tres partes, en tres lóbulos, en verdad. El que está de rojito es el lóbulo anterior, y el que está de verdecito es el lóbulo posterior. Y si vemos desde la cara inferior, vamos a ver aquí al que está de azulcito, que es el flóculo nodular, ¿no? El flóculo nodular. El rojito es el lóbulo anterior,
el verde, el lóbulo posterior, y el azulcito, el flóculo nodular. Ya, el flóculo nodular es la región del cerebelo más antiguo, más arcaico, por eso también se le conoce como el arquicerebelo. Arquicerebelo porque es el más antiguo. En cambio, eh, al lóbulo perdón, al lóbulo anterior también se le conoce como el lóbulo espino cerebeloso, porque estos van a tener aferencias de la médula espinal. Y lo que es el lóbulo posterior, que es el más reciente, por eso también se le conoce como neocerebelo o llamado también cerebro cerebelo, es el más reciente en el proceso evolutivo, y tiene una conexión con lo que es el cerebro. Por eso también se le conoce como neocerebelo o cerebro cerebelo, ¿ya? A ese lobo. Bien, chicos, como ya les mencioné, ¿no? Aquí tenemos digamos, de la parte posterior, ¿sí? Aquí en la parte externa vamos a ver que el cerebelo, como ya les dije, tiene un lóbulo anterior, que es el de rojito, ¿no? Que se le conoce también con palio cerebelo o llamado vino cerebelo. Ahora, ¿cuál es la función de este lóbulo? Su función está netamente en la coordinación motora gruesa y también en lo que es el tono muscular. El tono muscular, recuerden eso, ¿ya? Que tiene una función de coordinación motora y tiene una coordinación gruesa y de tono muscular. Ahora, el lóbulo posterior, que es el de verdecito, lóbulo posterior o llamado también neocerebelo o cerebro-cerebelo. Este de aquí es el más reciente en cuanto a la evolución, ¿no? El más reciente, y tiene la función de la coordinación motora fina de los movimientos semiautomáticos. Les mencionaba a principios que, por ejemplo, esta región se encarga de la parte de memorizar lo que son los movimientos, como por ejemplo para tocar la guitarra, ¿no? El que se encarga de memorizar esos movimientos de los dedos, ¿no? Esa coordinación de las manos, de los pies o de cualquier región, es gracias al neocerebelo o lóbulo posterior, que es esta región de aquí. Ahora, luego de esto tenemos a la parte más inferior, que es el lóbulo flóculo nodular, como les dije, ¿no? Nódulo flóculo nodular. ¿Por qué se le dice el lóbulo flóculo nodular? Porque acá en esta región, la parte media, que pertenece al vérmix, por aquí, por la parte media, encontramos a lo que es el vérmix, ¿eh? No se olviden, por aquí, ¿sí? Por aquí tenemos al vérmix, la parte media. La parte de la vérmix contiene al nódulo, y en los lados tiene a unas prolongaciones que se le conoce como flóculos. Por eso a este lóbulo se le conoce como flóculo nodular. Ahora, también se le conoce como arquicerebelo y vestíbulo cerebelo o vestíbulo cerebelo. ¿Por qué se le dice arquicerebelo? Porque es el más arcaico, el más primero en la evolución, ¿no? ¿Y por qué se le dice vestíbulo cerebeloso? Vestíbulo cerebeloso, ¿por qué? Porque este va a tener aferencias con el núcleo vestibular. El núcleo vestibular, ¿no? El núcleo vestibular del nervio vestibular vestíbulo coclear. ¿Se recuerdan del octavo par craneal? ¿No? Del octavo par craneal, ¿no? El núcleo se encuentra en donde? En el bulbo arquídeo, ¿no? El octavo. Entonces, esta región se conecta con ese núcleo, el vestíbulo, el núcleo vestibular, ¿no? Y de lo que se va a encargar es del equilibrio estático. ¿Ya, chicos? Eso en verdad es muy importante saber. Y bueno, como les dije antes, en la parte media tenemos al vérmix, el vérmix, ¿ya? En el vérmix
Hay cierta división, ¿no? Esto es más que nada parte anatómica, ¿no? En la parte anatómica, vamos a ver que el vermis tiene pequeñas divisiones, ¿no?